¿Me escuchan bien? Porfa, me comenta. ¿Pudieron hacer la práctica de ayer? ¿Cómo les fue? ¿Vale? Excelente. Dice Tania, sí, me gustó mucho mi canción y toda la experiencia. Me alegra muchísimo. Ese es el objetivo. Dice Ricardo, sí, excelente mi canción. Dice Malu, le hice en dos ritmos y quedó muy bien. Excelente. ¿Vale? El segundo dice que fue legal, ¿vale? Bendecida noche para todos desde Venezuela. Me alegra, dice genial, me encantó, dice Maura. Vale, de eso se trata. Se trata que ustedes puedan, eh, puedan estar contentos. Dice, con la práctica hice la canción excelente, de hecho, pero con la música realmente no logré anexar, ¿vale? Ok. Recuerden que pueden ver la clase grabada para que puedan seguir los pasos, ¿ok? Dice Eli, buenas noches, saludo. Sí hice la práctica, pero no logré subirla al grupo. No te preocupes. Dice, buenas noches. Ayer no tuve la oportunidad de asistir por el tema de la luz. No te preocupes, Cecilia, todas las clases son grabadas, así que en el grupo de WhatsApp lo más probable es que estén mandando las clases para que pueda estar. Ayer fue una clase muy bonita, no te la pierdas. Dice Tania, me gustó tener esta experiencia, aprender algo nuevo. Ahora quiero hacer más canciones. Sí, dan ganas. Excelente, muy buena experiencia, en especial que la enfoqué en las situaciones de mis hijos en la escuela. Perfecto, de eso se trata. Vale. Vamos a continuar con el permiso de ustedes porque algo demostramos ayer y es que estas 2 horas se van, pero exageradamente rápido. ¿Ya? Entonces voy aquí a apagar el chat para que su atención esté puesta en mí y arrancamos con la segunda sesión de clase. Ayer estuvimos viendo un poco sobre qué se requiere para educar para el siglo XXI. Decíamos que educar es preparar al hombre para la vida, hacerlo un resumen viviente del mundo en el que les ha tocado estar en la sociedad en que le ha tocado estar y hablábamos literalmente, ¿sí? Entonces, eh, hablábamos eso, educar es preparar al hombre para la vida. También decíamos que lastimosamente gran parte de lo que aprendemos durante nuestra vida se nos olvida y decíamos que la primera razón por la que esto ocurre es porque muchas veces eh, nos centramos en transmitir información, pero no generar experiencias de aprendizaje. Y son las experiencias, sobre todo con la vida real, viendo la vida como el verdadero y único laboratorio que nosotros deberíamos tener, donde ellos observen sus propias realidades y intenten transformarlas desde la praxis. Sé que muchos dirán, profesor, no sé cómo hacerlo desde las asignaturas que yo desarrollo. Y yo les decía, esa tarea la tiene que hacer el profesor. Tiene que hacerla el profesor. Así que hablábamos ayer precisamente, y vamos a entrar enseguida hoy a pura práctica. Ayer hablábamos de 4 elementos importantes para poder hacer que esa educación sea experiencial. Uno, obviamente, tener claridad sobre el texto que voy a enseñar, organizar los saberes, tanto cognitivos, procedimentales, actitudinales, metacognitivos, pero decíamos la importancia de poderla contextualizar y reconociendo el contexto como lo que es el entorno, la cultura y la realidad, lo que gira. Yo les contaba que, pues bien, nosotros como departamento estamos atravesando una situación muy difícil actualmente. Han sido una semana literalmente donde los WhatsApp han estado en función de todo lo que está pasando, la incertidumbre, familiares, gente, nuestras casas, por ejemplo, y ya mi casa particularmente ya
en este momento está eh, recibiendo familiares que lastimosamente están en zonas críticas y pues ya, al menos en mi casa, tengo ya unos familiares y así está todo el mundo. Quienes estamos en ciertas partes del departamento que todavía y que gracias a Dios están estables y que no tienen amenazas de pronto de entrar en el estado de emergencia, como está casi el 60% del departamento, entonces estamos precisamente ahí. Eso es la realidad. Y, por ejemplo, ahora que somos profesores en la universidad, en el colegio, todo debe girar alrededor de esa realidad. Comprender, interpretar la realidad. Pero imagínense en este momento que los chicos estén recibiendo materiales, porque las clases se suspendieron, estén recibiendo materiales eh, y como si no estuviese pasando lo que está pasando en la realidad. O sea, como, entonces, no, vamos a trabajar matemática normal como si afuera no se estuviera desboronando el mundo, ¿sí? Como si ellos no tuviesen temores con la realidad, no tuviesen familiares. Entonces ahí es donde podemos literalmente intentar repensar lo que voy a enseñar frente a lo que está sucediendo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque el objetivo es que ustedes, de pronto, en este momento, lo que nos está pasando a mí, en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, en muchos de los municipios del departamento, es el tema de las inundaciones. Pero quizás en otras partes donde ustedes, el orden público, otro tipo de factores climáticos, crisis económicas, diásporas, eh, éxodos masivos, pues no sé todo lo que puede estar sucediendo. Ese contexto, decía Paulo Freire, es el punto de partida de la educación. Y ese contexto define y es interdependiente con el subtexto que decíamos ayer, tiene que ver con las emociones, percepciones, saberes previos del individuo, y todo esto se relaciona. Si no puedo darle prioridad a algo sobre otro, no. Tengo que tenerlo. Y metatexto es la capacidad, la conciencia del conocimiento, la autorregulación, la metacognición. Entonces, vamos a hacer un pequeño simulacro, ¿cierto? Yo voy a coger, porque me toca buscar, o sea, yo quisiera poner ejemplos de mi área de programación, pero de pronto va a ser un poco más difícil comprenderlo para quienes no, estén, no sean del área. Voy a buscar temas, por ejemplo, como matemática, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Y para este primer ejercicio, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten conversar y nos permiten hacer la reflexión. Entonces, quiero invitar a alguien muy especial a esta clase y esta persona nos va a explicar, ¿sí? Nos va a explicar. ¿Ya? ¿Ok? Hola, doctor Ever. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué más? ¿Cómo has pasado? Hola, doctor Ever. Me alegra escucharte. Estoy listo para lo que necesites. ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, bien, bien. Me ha ido excelente, gracias a Dios. Te cuento que estoy en este momento con los estudiantes del diplomado en docencia universitaria, pensamiento complejo e inteligencia artificial. Te cuento que tenemos a 208 personas conectadas en este momento de toda Latinoamérica, son profesores y están escuchándote porque queremos que seas el invitado especial en la clase de hoy. Qué honor que cuenten conmigo en ese espacio. Me encanta saber que hay una comunidad tan amplia comprometida con estos temas. Si tienes algún eje específico que quieras que aborde, adelante. Estoy listo para sumar con algo útil para todos esos colegas. Ah, excelente, qué amable. Te cuento que en este momento estoy dando una clase sobre elementos importantes para la educación del futuro y sobre todo superando ese tradicionalismo que muchas veces se centraba simplemente en transmitir información. Les he explicado a ellos cuatro elementos y en algún momento lo hemos conversado contigo. Y es que hemos hablado del texto que define el saber disciplinar, lo que el maestro debe enseñar en el aula de clase. El contexto, que es la realidad, no un ejemplo simulado de la realidad. El contexto es la realidad, la cultura, el entorno,
real del, del educando. El subtexto que tiene que ver con las percepciones, emociones, presaberes, conocimientos del individuo del educando que hace parte del aula de clase, y el metatexto que tiene que ver con esos niveles de conciencia sobre su propio aprendizaje, que incluye la planeación, el diseño de estrategia, repensar el aprender a aprender, la conciencia. Entonces, una de las cosas que le he platicado a ellos es la importancia que nosotros podamos reflexionar sobre esto. Pero quiero hacer un ejemplo y quiero que teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, nos colabores en el ejemplo o construyendo un ejemplo que te voy a poner. ¿Te parece? Claro, me parece una dinámica muy valiosa. Puedes plantearme el ejemplo que tienes en mente y con gusto lo desarrollamos juntos aplicando estos cuatro elementos. Adelante. Perfecto. Si puedes consultar, actualmente el departamento de Córdoba en el Caribe colombiano está atravesando por un momento muy difícil por el desbordamiento del río Sinú y que ha afectado casi el 60% del departamento y generando una crisis humanitaria. Considerando que soy profesor de matemática computacional, considerando que estoy enseñando en este momento las compuertas digitales y el diseño de circuitos lógicos digitales, en el programa de ingeniería de sistemas, ¿cómo podría yo plantear mi clase eh, teniendo en cuenta que el punto de partida de la educación tiene que ser ese contexto real? ¿Cómo podría yo llevar el tema de las compuertas digitales, el álgebra booleana, considerando que en este momento mis estudiantes que viven en Montería están atravesando este tipo de situaciones complejas? Primero, es crucial enmarcar la clase desde la realidad tangible. Por ejemplo, podrías iniciar con datos reales sobre las afectaciones en infraestructuras tecnológicas locales. Luego, plantea un desafío, diseñar un sistema de monitoreo lógico digital que podría apoyar en un futuro la gestión de alertas tempranas en comunidades vulnerables. Así, el álgebra booleana y las compuertas digitales se convierten en herramientas que ellos pueden visualizar como parte de soluciones reales. El contexto se vuelve significativo y la tecnología adquiere sentido en su entorno. Conecta con sus emociones subtexto, escuchando sus experiencias, y finalmente reflexiona metatexto sobre cómo esta conciencia contextual transforma su proceso de aprendizaje. Me parece muy bonito lo que explicas, pero quiero operacionalizarlo, quiero llevarlo a la realidad, quiero llevarlo a la planeación de una clase, considerando que yo trabajo aprendizaje basado en problemas que vamos a ver con puertas digitales. Ayúdame a estructurar cómo sería la clase que podría desarrollar con ellos, considerando obviamente el contexto problemático que se le está diseñando en este momento. Comenzando, la clase podría estructurarse en tres fases. Primero, plantea el problema real, el riesgo de desbordamientos. En la fase de análisis, propone que los estudiantes modelen un circuito lógico que simule un sistema de alerta con sensores. Luego, en el desarrollo, introduce compuertas lógicas específicas, and or not, para representar condiciones en las que se activaría una alarma, por ejemplo, si se superan ciertos niveles de agua. Finalmente, en la reflexión, pídeles que expliquen cómo esta lógica digital podría contribuir a soluciones comunitarias. Así, el contenido técnico se enlaza con la realidad del entorno y su aprendizaje cobra sentido práctico. Ok, por favor, constrúyeme en un documento de Word una planeación básica definiendo objetivos de aprendizaje, momentos de la clase y definiendo obviamente toda la estrategia considerando el aprendizaje basado en problemas. No puedo generar el documento de Word directamente, pero te puedo ofrecer un esquema claro que puedes trasladar fácilmente. Plantea objetivos como que los estudiantes diseñen un circuito de alerta digital, divide la clase en tres momentos: introducción al contexto problemático, aplicación de compuertas lógicas y reflexión. Propone un problema real, alerta de inundación, guíalos en el diseño del circuito y finaliza con una discusión sobre cómo aplicarían este conocimiento en su comunidad.
Eso lo puedes redactar y formatear fácilmente en tu archivo. Ok, muchas gracias. Me gustaría que te despidieras del aula y que les mandes un mensajito. Me gustaría que te despidieras del aula y le mandara un mensaje a todos los docentes que te están escuchando. Estimados colegas, ha sido un placer compartir estos minutos. Recuerden, nuestra labor es conectar la enseñanza con la vida real, inspirando y transformando. Sigan adelante, que la educación del futuro se construye juntos. Bien, pues, aquí, como alcanzamos a ver, me toca salir. Me toca salir del modo conversación. Ahora sí. Estoy en el mismo chat. Ahora sí. Puedo activar ya no el modo de conversación, sino el micrófono. Ahora, con el micrófono, sí le puedo pedir eso. Le puedo decirle, considerando lo conversado, créame un archivo en Word con la planeación general del curso, teniendo nombre del curso, objetivos, competencias de aprendizaje y los momentos de la clase. Créame la planeación de la clase, por favor. Lo que estamos haciendo aquí simplemente es pidiéndole de manera muy general un plan de clase. Ya en este punto, él sí me podrá responder y podrá crearme el documento que le estoy pidiendo. ¿Ya? En el modo de voz no permite crearlo. En el modo de conversación no está habilitado para crear el archivo, pero si salgo del modelo, mira, aquí ya me generó el documento, puedo descargarlo. Obviamente va a ser un documento, yo me atrevo a decir desastroso, porque no le he orientado, pero si le hubiese adjuntado el formato de la universidad y le hubiese dado más información, obviamente el resultado va a ser mejor que quizás de pronto esto que me acaba de suministrar la inteligencia artificial. Permíteme ver acá. Vamos a ver. Aquí está. Aquí me genera una planeación de clase considerando lo que conversamos, ¿cierto? Muy sencillito. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque yo no le suministré formación. Donde le mando el plan de clase, le mando las orientaciones, les doy más información, obviamente el resultado va a ser mucho mejor. No podemos juzgar la planeación de clase de ChatGPT por un prompt bastante débil como el que le di. Pero bien, vamos en este momento a escucharles. Vamos a escucharles. ¿Qué les pareció la experiencia que tuve con la inteligencia artificial? Quiere decir que ustedes, si lo requieren, no sé cómo aplicar esto en el aula de clases, pueden irse y pueden conversar, pueden debatir, pueden discutir con la inteligencia artificial y generar una conversación eh, y esa conversación materializarla en la planeación de clases que ustedes están desarrollando. ¿Vale? ¿Me comentas qué les pareció? ¿Sí? Vale, perfecto. Dice muy interesante, un gran apoyo. ¿Sí? Ya creo que muchos están familiarizados con estos modos de conversaciones de la inteligencia artificial y están dispuestos para nosotros. ¿Vale? Ok. Entonces, me gustaría, me gustaría que hiciéramos una pequeña práctica donde considerando un tema X que ustedes quieran, un tema X, de su gusto, no importa el área del conocimiento. Si usted es médico, si usted es contador, si usted es chef, si usted es mecánico, si usted, lo que usted sea. Usted dice, no, yo quiero desarrollar este módulo. Sí, mecánica automotriz, vale, perfecto, vamos. Y van a tener una conversación para poder dialogar sobre cómo podrían ustedes trabajar el texto, el contexto, el subtexto con esto, ¿vale? Vamos, voy a apoyarme en la inteligencia artificial para precisamente mandarle la actividad en tiempo real. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Sí, sí, claro. Vuelvo y repito, el prompt que hice fue un prompt exageradamente arbitrario. Más adelante vamos a ver prompt de planeación, donde sí vamos a abordar todos los elementos que se requieren de planeación. Pero el objetivo de este ejercicio no era tan complejo, era un ejercicio de conversar con la inteligencia artificial
sobre cómo aplicar los cuatro elementos a, a esto. Entonces, para esto, voy aquí de manera rápida plantear algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial que ustedes quieran. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan tener aquí. Regálenme que un segundito. ¿Ok? De manera breve y de manera estructural, por favor, construye los pasos de una actividad que tiene que ver con utilizar el modo de conversación de la inteligencia artificial. Para ello, pon unos pasos generales con el objetivo de que no queden atados a una sola inteligencia artificial, sino que lo puedan hacer en la inteligencia artificial de su preferencia. Primer paso, entrar a la inteligencia artificial. Segundo paso, autenticarse. Tercer paso, habilitar el modo de conversación de la inteligencia artificial. Cuarto paso, iniciar una conversación. En esta conversación debe presentar el panorama de la conversación, en este caso, es decir, que va a ser una planeación de una clase y quiere incluir en esa planeación de una clase los cuatro elementos que son texto, saber disciplinar o contenidos temáticos que se van a desarrollar. Contexto es cómo involucra la realidad y los problemas de la realidad, por lo cual deberá darle ese problema o deberá presentarle ese contexto a la inteligencia artificial para que no lo alucine. Tercero, subtexto, que son reflexiones propias con respecto a las percepciones, emociones, estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y cuarto, que vendría siendo el metatexto, que está relacionado con la metacondición o con la autorregulación del aprendizaje. De esta manera, ellos van a tener una conversación que permita ubicarlos en cómo podrían aplicar estos cuatro elementos a las clases que ellos piensan o desean desarrollar de manera autónoma desde el conocimiento que han estudiado. Aquí le estoy diciendo a la inteligencia artificial que me construya la actividad para podérselas mandar a ustedes y ustedes sepan seguir el paso a paso. ¿Ok? Perfecto, vamos a ejecutar. Vamos a ver que aquí me está generando actividad uso de conversaciones de la inteligencia artificial. Paso uno, acceso a la inteligencia artificial, autenticación, ¿vale? Perfecto, voy a decirle, vamos a ver aquí. Incluye los enlaces de las inteligencias artificiales más comunes con modo de conversación en el paso uno. Vamos a pedirle que nos los reconstruya, incluyendo las URLs de la inteligencia artificial más comunes. Aquí me está generando ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud. Perplexity lo hubiesen metido, que es una buena herramienta. Mira, acá me está generando 5 pasos de la actividad que vamos a hacer y esto se los puedo compartir a ustedes para que sepan lo que vamos a desarrollar, el paso a paso que vamos a desarrollar, ¿sí? De nuestra primera actividad. No, traten de no irse porque después de esta actividad voy a explicar la evolución del aula y vamos a terminar haciendo un ejercicio de realidad aumentada. Así que yo les sugiero que no se pierdan esta clase. Es una clase súper importante y que espero que también puedan disfrutar al máximo. Vamos un momentico para ver. Vamos a ver. Son muchos pasos. Ahí les mandé todos los pasos, ¿sí? De lo que hay que hacer. Creo que se lo voy a mandar también en Word porque si no, creo que así se pierde y algunos ni siquiera pueden copiarlo. Así que se los voy a mandar en Word para que la tenga. Vamos a copiarlo. Archivo guardar como. Actividad, modo conversación. Dale un segundito.
compartir el archivo para que sea más cómodo para ustedes. Voy a habilitar una pizarra digital. La pizarra digital que a mí me gusta se llama Classroom Screen, es la que más utilizo. Y entre las opciones que me brinda Classroom Screen, por ejemplo, para este caso, es que yo puedo agregarle un fondo y ese fondo lo tengo pues guardado en mi equipo, ¿sí? Y ese fondo lo ubico para que quede como institucionalizado el diseño, a buscar lo que debe estar. Ok. Vale, pongo el fondo y utilizo la opción de tiempo y defino el tiempo de mi práctica, que son 10 minuticos. Entonces vamos a tener 10 minuticos para que exploren, para que dialoguen con la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces proyecto esto para que ustedes puedan seguir el reloj. ¿Ok? Voy a dejar el chat abierto para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan comentar, puedan compartir con sus compañeros. ¿Ok? Entonces tenemos 10 minutos de práctica para continuar con el ejercicio, con el tema que estamos abordando hoy. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Vamos a ver. Perfecto. Ahí les dejo. Les dejo el chat abierto para que puedan dialogar. Vale, bien, pues. Considerando que de pronto algunas personas han informado, que hay personas que han informado que, que no tienen claridad de lo que vamos a hacer, mando la actividad. Ahí en el documento de Word van a ver el paso a paso, pero para ser un poquito más explícito en los pasos, simplemente van a entrar a cualquier inteligencia artificial, la de su preferencia. Por ejemplo, si entran a ChatGPT, van a tener que iniciar sesión en ChatGPT. Y aquí, cuando entran a ChatGPT, aquí aparecen dos opciones. Pues aparecen tres opciones. Puedo escribir en la opción del chat, puedo dictarle a un chat o puedo tener una conversación. Entonces, lo que hicimos fue tener una conversación con la inteligencia artificial. Este es el icono en ChatGPT. Pero si ustedes no pueden entrar a ChatGPT, pueden hacerlo con Perplexity. Perplexity, igualmente que ChatGPT, lo mismo. Les va a dar las mismas opciones, la misma opción. Perplexity funciona sin ningún problema en Venezuela, sin VPN. No la requiere. Pueden escribir, pueden dictarle o pueden conversar. Modo de voz. Sí. En el caso de Copilot, Copilot, sí, en el caso de Copilot, Copilot igualmente. Entran, tienen que autenticarse. Aquí está el modo dictado, pero el modo de voz de conversación, tanto Copilot como Gemini lo tienen habilitado solamente para la app del celular. O al menos en mi navegador no se me ve reflejado el modo de conversación y tener la conversación, ¿vale? Para las personas que nos están poniendo que no se escuchan, es preciso recordar que cuando estamos en práctica, se apaga el micrófono y la cámara con el objetivo de que las personas puedan centrar su atención en el desarrollo de su práctica. Sé que para algunas personas 10 minutos es más que suficiente. Habrán hecho el ejercicio en 5, habrán otras personas que los 10 minutos exactos y lo pueden hacer. Y sé que hay personas que quizás de pronto requieren mucho más que 10 minutos porque quizás de pronto no es su fortaleza. Pero de esto se trata, que ustedes, los que no pueden hacerlo porque se les dificulta, puedan apoyarse en el video o en la clase grabada con el objetivo que puedan desarrollar la práctica a su propio ritmo. ¿Ok? Entonces son como posibles momentos o escenarios de práctica que se están generando. Dice dice Intel, excelente, lo desarrollé en el contexto de incremento de tráfico de la ciudad, determinando el tiempo que deben durar la luz verde en cada calle para evitar. Excelente. De eso se trata. Mire cómo contextualizamos. Se está yendo a los trancones. Dice, oye, qué interesante lo que hice de forma breve, pero creo
que en un futuro será de gran ayuda de más manera, de manera más completa. Ok. Dice, ya hice mi práctica, no es complicado en mi caso, porque lo realizo con frecuencia. Excelente. Carlos dice, me pareció excelente la experiencia porque ciertamente es como si en verdad uno estuviera conversando con algún experto, porque a veces de pronto se nos dificulta la escritura. Podemos tener la conversación. Muchas gracias por esta actividad, aprendiendo cada día más. Dice, listo, hice el ejercicio excelente. Dice Jesús, me faltó tiempo. No te preocupes, Jesús. Ya cuando se termine la clase o mañana en un tiempo, pueden hacer. Les recuerdo que la clase mañana es a las 7 de la mañana. ¿Ok? 7 de la mañana, mañana. ¿Ok? Vale, ok. Entonces, eh, para que lo tengan ahí presente. Dice Eli, no logré el objetivo, pero lo tengo de la tarea. No te preocupes. A tu ritmo. Dice Heriberto, me pareció una excelente herramienta para planificar. Dice, excelente, muy buena información. El ejemplo es bueno, pero en el ámbito universitario sería otro el ambiente. Dice Luis, el ejemplo es bueno, pero en el ámbito universitario sería otro el ambiente. No sé de pronto desde qué perspectiva lo diga, pero considerando la carrera que desarrolle, va a tener que contextualizarlo con la carrera. Por ejemplo, hombre, si yo estoy en el sector de ciencias empresariales o de ingeniería, irme al sector industria, a pequeñas y medianas empresas, pero reales. O sea, yo lo que quiero que se lleven de aquí es que deben trabajar con la realidad, no con la simulación de la realidad, porque es una confusión de contexto. Ambos son contextos, pero uno es un contexto complejo, real, mientras que el otro es un contexto simulado. Y lo cierto es que cuando ese estudiante se gradúa de su carrera, no se va a encontrar con un contexto simulado, se va a encontrar con la realidad tal compleja como es. Por eso, el que el maestro trabaje con la realidad juega una variable fundamental para el aprendizaje. Vale, ¿ok? Vamos, voy a apagar con el permiso de ustedes el chat. Vamos a apagar el chat y vamos a continuar con la clase para, para alcanzar a dar realidad aumentada. ¿Ok? Me regalan un segundito. Les pido mil excusas porque me ha tocado batallar hoy con una alergia. Vale, que hablemos un poquito de la evolución de la web y del laudo. Esta imagen que ustedes están viendo, o que deben estar viendo, que no estoy compartiendo pantalla, esta imagen que ustedes están viendo es una imagen tomada de una literatura de a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese libro, quien ilustra, visiona lo que para él serían las tecnologías para el siglo XXI. Y a finales del siglo XIX se proyectaba que la tecnología iba a avanzar tanto que los libros se iban a meter en una máquina y la máquina iba a transmitir la información a los cerebros de las personas. Ahora, yo les decía a ustedes ayer la manera en cómo definimos la realidad influye en la manera en cómo vivimos dicha realidad. ¿Sí? En ese momento, la educación era un acto de transferencia. Por ende, las tecnologías cumplen ese objetivo de transferencia. Quiere decir que las tecnologías están superpuestas a la cosmovisión que tengamos de algo. Si para mí educar es transmitir información, adivinen para qué voy a utilizar la tecnología. Para transmitir información.
Si para mí clase es pararme y hablar y dictar mi clase, adivinen para qué voy a utilizar las tecnologías, para dictar clase. Entonces, queda claro que el uso de la tecnología está relacionado, tiene interdependencia completa con la cosmovisión que tengamos de educación. Por eso la clase de ayer comenzamos definiendo y aclarando lo que debería ser para otra educación, que es preparar al hombre para la vida. Educar es construir conocimiento, entonces voy a utilizar las tecnologías para construir conocimiento. Educar es transformar el mundo, entonces voy a utilizar las tecnologías para transformar el mundo. La manera en como yo defino la educación va a influir en la manera como utilizo las tecnologías en educación. En una ocasión, eso fue en el año 2024, me invitaron a participar en un foro de inteligencia artificial. Yo era uno de los panelistas de ese foro y una persona se para en el foro y en vez de hacer una pregunta, hace una afirmación. Y dice, la inteligencia artificial le está robando la creatividad a los estudiantes. Y pues bien, entre las respuestas estuvo la mía. Y yo le decía a esta persona, eh, vamos a aplicar un poco el método científico para intentar responder o replicar a tu afirmación. Y le decía, si asumimos que la inteligencia artificial es una variable, en este caso independiente según la afirmación que estás planteando, porque estás planteando una hipótesis, estás diciendo que la inteligencia artificial está robando la creatividad. Entonces, aquí podríamos asumir que la variable independiente es la inteligencia artificial y la variable dependiente es la creatividad. Y estás generando una relación causal en que la inteligencia artificial influye en la creatividad. Y le decía, como no tenemos todo el tiempo para hacer una investigación, vamos a hacer una reflexión científica. Y yo le decía, si nos vamos a la década de los 50 y nos preguntamos por la variable inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que no existía la variable inteligencia artificial. Sin embargo, la variable creatividad sí existía. La pregunta es, ¿todas las personas que estudiaron en la década de los 50 son creativos, fueron creativos? ¿Se destacaron en artes, políticas, deportes, ciencia, intelectualismo? Es decir, hubo algo en lo que se hubiesen destacado, no todos. De hecho, la relación entre la creatividad y el porcentaje es bastante bajo. Es decir, más del 80% de las personas que se formaron en la década de los 50 no sobresalieron de manera destacada en un área, ¿sí? Por lo cual, desde la taxonomía de Bloom no podemos asumir que hubo pensamiento creativo. Ahora, 60, ¿estaba la inteligencia artificial? No estaba la inteligencia artificial. ¿Todos fueron creativos? No todos fueron creativos. Un pequeño porcentaje. 70, lo mismo. No había ya un pequeño porcentaje de creatividad. 80, lo mismo. 90, lo mismo. 2000 es lo mismo. Entonces, vemos que como variable la inteligencia artificial es exageradamente nueva. No obstante, el déficit de creatividad ha, ha estado presente mucho antes de la inteligencia artificial en el aula de clase. Así que deberíamos examinar otras variables que sí pueden ser las realmente responsables de que no se esté desarrollando la creatividad. Y yo le decía, lo que sí es cierto es que no importa la tecnología. En los 50 los profesores dictaban su clase, los estudiantes tenían que caminar a bibliotecas públicas o a alguien que tuviera una enciclopedia para hacer las actividades, transcribían los que estaban en el libro, en el cuaderno, el profesor calificaba el cuaderno, hacía un examen para validar que lo que estaba en el cuaderno lo tenían los estudiantes en la cabeza y eran aprobados. Pasa a los 60, 70, ya los chicos no tienen que caminar, ya tienen enciclopedias en su casa. Muchos de ellos hacen las actividades en su casa, transcriben al cuaderno, el profesor califica el cuaderno y después evalúa a través de un examen que tengan la información que está en el cuaderno. ¿Vale? Después, 90, finales de los 90, aparece la encarta, ya la gente va a la enciclopedia digital, a los CDs, consulta, pasa el cuaderno, el profesor califica el cuaderno, ¿sí?
evalúa lo que está en el cuaderno a través de un examen y continúa. Después vienen los 2000. El profesor dicta su clase, los estudiantes buscan eh, en Google o buscan en Wikipedia la información, la transcriben en el cuaderno, el profesor evalúa que el estudiante sepa lo que está en el cuaderno y los chicos son aprobados. ¿Sí? Entonces, si analizamos bien, la inteligencia artificial no es la variable que ha estado influyendo en la creatividad. La verdadera variable que está influyendo en la creatividad es la práctica pedagógica del maestro, que a pesar de que las tecnologías han ido avanzando, esta se ha quedado desde el transmisionismo. Y podemos tener inteligencia artificial. Y muchos profesores seguirán en el transmisionismo. Ahora, cada vez más, obviamente, los estudiantes tienen herramientas que les facilita hacer dicho trabajo. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, tenemos que establecer esa relación entre técnica y tecnología. No es solamente la tecnología, sino la técnica, cómo se utiliza. De nada sirve tener inteligencia artificial. Permítanme decirles algo. Yo hago diplomados sobre desarrollar proyectos de investigación utilizando inteligencia artificial. Y una de las cosas que queda demostrado en ese diplomado es que yo no puedo ir a la inteligencia artificial a decirle, créame una descripción del problema. Hay que tener un conocimiento, unas técnicas que me permitan entrenar a la inteligencia artificial, parametrizarla para que de manera eficiente pueda responder. En el ejercicio anterior lo vivimos. Le pedí una planeación de clase de manera pobre. ¿Qué recibí? Una planeación de clase de manera pobre. Si yo entrego una instrucción clara, precisa, bien alimentada de datos, adivine qué me va a entregar la inteligencia artificial. Una excelente respuesta. Entonces tenemos que establecer las relaciones de técnica y tecnología. Y a pesar de los cursos, debo reconocer que uno de los mercados que más ha abierto es la asistencia. Pero una de las cosas que hago es brindar asistencia y acompañamiento en tesis doctorales y de maestría. Y una de las cosas que lo hago es a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, no es solamente el tener acceso a ChatGPT, si no lo sé utilizar, de nada sirve. ¿Sí? De nada sirve. Entonces, la técnica siempre va a estar interdependientemente relacionada con la tecnología. De tal manera que no es la flecha, sino el indio que la dispara. No es tanto la flecha, sino el indio que la dispara. ¿Con qué técnica estamos utilizando? Entonces vamos a hacer una exploración de las aulas para hacer nuestra práctica en nuestra segunda práctica en el día de hoy. Aquí voy liberando un espacio que voy a requerir para la práctica que voy a hacer ahora. Ok. Vamos a explorar de manera rápida. Vamos a hablar de educación 4.0, pero para esto tenemos que hacer un recorrido. Y lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. La educación tradicional, que ha estado presente desde el siglo XIX, que tiene una relación unidireccional donde tenemos a un profesor que, planifico para ver si acá puedo utilizar, pues, tenemos a un profesor que, que se encarga de transmitir información a unos estudiantes eh, y estos estudiantes asumen una postura completamente pasiva a este tipo de educación o de modelo pedagógico heteroestructurante, donde el profesor asume una posición completamente eh, eh, activa y los estudiantes completamente pasivos. Este tipo de educación es una educación tradicional, centrada en la respuesta real. En más que un segundito yo hago algo. Decía,
La educación tradicional, que es esa educación uniestructurante, definida como esa forma en la que el maestro llega, transmite información, responde preguntas, evalúa resultados, es lo que hoy en día conocemos como aula 1.0. Y se le pone el 1.0 porque responde a la primera revolución informática, que fue la aparición de la web 1.0, donde una persona creaba una página web y esa web era estática y finalmente los estudiantes, los usuarios o los cibernautas asumían un rol completamente pasivo, solamente lo que hacían era leer la página web, lo que alcanzaron a ver la web de a finales de los 80 y los 90, se acordarán que era puro texto, de tal manera que teníamos un emisor que era el webmaster y un receptor que eran los cibernautas. Esto se parece mucho a lo que pasa en el aula de clase. Un profesor que es el emisor y unos estudiantes que son los receptores. Ese es el aula 1.0. Ahora, el aula 1.0 está relacionada o está materializada en modelos heteroestructurantes y que vemos claramente en este tipo de, de educaciones, donde no es tanto la tecnología que utiliza el maestro. Por ejemplo, el maestro 1.0 suele utilizar el tablero. No significa que utilizar el tablero sea malo, nada. No vamos a satanizar el uso del tablero. Claro que usted puede utilizar el tablero. Los marcadores o en los contextos donde todavía utilizan tizas. Claro que pueden utilizar los libros. Claro que pueden utilizar materiales físicos. Claro. El problema no es tanto que utilicen tablero o no, sino cómo lo utilizan. Por ejemplo, si van a estar utilizando el tablero desde una posición transmisionista, desde un condicionamiento bajo estímulos, castigos, recompensas, bajo una linealidad curricular centrado en la memoria o en la respuesta, pues obviamente todo esto, pues caracteriza lo que sería el aula 1.0, ¿sí? Lo caracteriza por completo. Ahora, cuando ya tengo un aula donde ya es más dialógica, a principios de los 2000, por allá en el año 2002, aparece la web 2.0, donde los desarrolladores creaban web donde las personas podían participar. En la web 1.0, si no tenías alto conocimiento en ingeniería, no puedes hacer una web. En la web 2.0, alguien sin tener conocimiento de desarrollo podía crear una página web, podía tener sus blogs. En la web 1.0, para que alguien tuviera un canal de televisión, tenía que ser millonario. En la web 2.0, una persona con un celular, internet y YouTube podía tener un canal de televisión y tener millones de seguidores. En la web 1.0, si alguien quería tener una radio, pues tenía que ser millonario. En la web 2.0, un celular, internet y ya. O sea, el acceso a la participación para la construcción de contenido era la esencia de la web 2.0. Y ahí aparece el aula 2.0, ¿sí? El constructivismo del siglo XX responde al principio del aula 2.0, un aula dialógica, ¿sí? Por ejemplo, Paulo Freire dice que ya no más un profesor para el estudiante y ya no más un estudiante para el profesor. Paulo Freire dice de ahora en adelante un profesor que al enseñar aprende y un estudiante que al aprender enseña. Es decir, se abre la posibilidad de diálogo, de concertación, de participación. Esto es lo que constituye el aula 2.0. Ahora, el aula 2.0 deja de ser heteroestructurante y se convierte en un aula coestructurante. Coestructurante, participativa, dialógica. Y pues bien, ya aparecen herramientas, aparecen las wikis, los blogs, las redes sociales, las comunidades virtuales. Pero con ella aparecen técnicas y pedagogías 2.0. Aprendizaje colaborativo, ¿sí? El cognitivismo,
aprendizaje dialógico, el constructivismo, ¿sí? La inteligencia múltiple, entre muchas otras más, las técnicas activas de aprendizaje, las vías preferentes de aprendizaje, y ya hay un aprendizaje más participativo. Después aparece la web 3.0 y aquí vamos a hacer nuestra segunda práctica. Por allá en los años 2000, entre 2012 y 2015, llega a la escena una tecnología. Le conocimos como celular, los famosos smartphones o teléfonos inteligentes. Aparecen y lo cambian todo, transforman por completo la web, porque exigió que la web entonces fuera adaptativa. Entonces la web tenía que ser repose, es decir, tenía que adaptarse a computadores de escritorio, a portátiles, a tablets, a celulares, a reloj inteligente, tendría que adaptarse a dispositivos inteligentes como neveras inteligentes, televisores inteligentes. Entonces la web evolucionó desde una perspectiva adaptativa. De esta manera, la educación, y pues todo giró alrededor de el desarrollo de aplicaciones. Ya comenzó a existir una aplicación para cada necesidad. ¿Sí? Si yo necesito medir el celular, si necesito planificar el celular, si necesito ahorrar o sea, todo se gestiona desde el dispositivo móvil. De esta manera, el aula 3.0 es un aula metacognitiva, es un aula autorregulada, es un aula adaptativa. Cuando hablamos de aula 3.0, es un aula adaptativa. Por ejemplo, la mayoría de las universidades no están en una universidad 3.0, se quedaron en 1.0 y 2.0. Ahora hay nuevas formas de estudiar. La gente prefiere estudiar en Udemy, en Platzi, en Hotmart. ¿Por qué? Porque estudian a su ritmo, eh, reconocen conocimientos pertinentes, no están en currículos de pronto rígidos, sino que comienzan a generar competencias. Y resulta que las grandes industrias han incorporado ese discurso. Y vemos a Elon Musk, vemos a Zuckerberg, vemos a Bill Gates, vemos a una cantidad de magnates, los de Amazon, eh, los grandes, dicen, pues, yo contrato no por certificados, sino por competencias. Si una persona demuestra competencia, me vale más que una persona llena de certificados, pero sin competencias. Entonces, el mundo, esta es la realidad de cómo está el mundo actualmente. Entonces, el aula 3.0 es un aula adaptativa. Es un aula autoestructurante. Entonces, comenzamos heteroestructurante, coestructurante, autoestructurante. ¿Sí? Y vamos a hacer varios ejercicios, si no hasta donde nos alcance la horita que nos falta, vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, entre las tecnologías que aparece la realidad aumentada. ¿Sí? Entonces, con la aparición del smartphone, entre las tecnologías que nos aparecen, aparece eh, el- la realidad aumentada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de realidad aumentada. ¿Sí? Vamos a tener nuestro primer ejercicio de realidad aumentada. Pero antes de esto, permítanme preguntarles cómo vamos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo lo que se ha practicado hasta el momento? ¿Me comentan? Vale, perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Voy a habilitar mi celular porque para esta práctica requiero mi celular. Ok.
Vamos a ver acá. Perfecto. Ok. Entonces, permítanme aquí, voy a apagar nuevamente el chat para continuar con la explicación. Préstenme toda su atención porque eh, sé que una de las variables que influyen que a veces de pronto no comprendan los ejercicios es porque a veces de pronto hay intermitencia, de pronto se paran a hacer algo y quizás de pronto en ese justo momento estamos explicando y se dificulta la comprensión. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla. Eh, Voy aquí a compartir con mi celular la pantalla. Bueno, aquí deben de estar viendo mi pantalla de celular. Ahí estoy compartiendo la pantalla de mi celular. Entonces, vamos a hablar un poquito de realidad aumentada. Vamos, ya sea en Google para los que tienen Android o para los que tienen iPhone, váyanse a su tienda de aplicaciones. En mi caso, me voy a la App Store de, de iOS, de Mac, de Apple, qué pena. Y vamos a instalar una aplicación. ¿Sí? La aplicación que yo recomiendo es Arlopa, pero hay otras aplicaciones de realidad aumentada, así como ustedes están viendo. Arlopa, con doble O. Arlopa. Miren que ahí me aparece, es la que aparece ahí de rojito, que dice Arlopa realidad aumentada. ¿Ok? Arlopa realidad aumentada. ¿Ok? Entonces vamos a descargarla. Ya yo la tengo descargada. Porfa, esperen que yo termine las actividades para que hagan el ejercicio, ¿ok? Para que sepan qué van a hacer. Yo les voy a darle su tiempo para que hagan el ejercicio. Van a entrar a Arlopa, ya sea en Play Store o en App Store, y van a instalar Arlopa Realidad Aumentada. Puede pasar que en Play Store de Android aparezca otro icono, un muñequito, ¿sí? O un dinosaurio. Le damos, después que se instale, le damos a abrir. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, como su nombre lo dice, el celular entra a ser un mediador entre la realidad eh, física y una realidad virtual. Es decir, sobrepone a la realidad física una realidad digital. ¿Sí? A eso se le conoce como realidad aumentada. Ahora, Arlopa les va a permitir a ustedes hasta crear sus propios modelos de realidad aumentada. En la parte de abajo van a encontrar tutoriales si los quieren ver. Cómo crear sus propios modelos. Sin embargo, en este momento vamos a utilizar modelos prediseñados. Me voy aquí donde dice modelos. Y aquí aparecen diferentes modelos. Dice educación, Día de San Valentín, animales, dinosaurios, vuelos, tecnología, industria, hay diversos. Imagínense que voy a dar una clase de medicina o voy a dar una clase de biología y estamos viendo el cuerpo humano y estamos viendo el corazón, por ejemplo. Vamos a buscar un modelo de realidad aumentada. Me voy a que dice educación
cojo aquí va categoría física, química, biología, anatomía, voy a coger anatomía. Y el primero que me aparece es el corazón. Cuando yo le doy al modelo, él me va a abrir la cámara de mi celular. Eso que ustedes están viendo es una mesita que puse para hacer esta actividad. Necesito una parte plana. Necesito una parte plana, así como ustedes están viendo aquí. Necesito una parte plana, ¿sí? Y cuando yo tengo una parte plana, él va a reconocer la parte plana. Aparece un cuadro de reconocimiento, así como ustedes lo están viendo. Cuando aparezca el cuadro de reconocimiento, ya puedo tocar la pantalla. Cuando toque la pantalla, él en ese cuadrito va a fijar mi modelo de realidad aumentada. En este caso, es un corazón. Ahí está cargando el modelo de realidad aumentada. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo. Salió grandísimo. Uy. Con, con los dos, con los dedos voy a ponerlo chiquitico. Ahí está. Vamos a fijar. Entonces, lo que ustedes están viendo es una proyección de realidad aumentada. Miren que si yo paso mi mano, va a aparecer, ¿sí? Y queda como el corazón en mi mano. ¿Ok? El corazón se mueve. Y yo puedo, de alguna manera, explorar. Aquí estoy moviendo mi celular y como la imagen está fija, puedo darle vuelta, puedo fijar, puedo ver una válvula, puedo ver cómo están lo que lo conforma. Si uno los dos dedos, con los dos dedos juntos al mismo tiempo, puedo rotar el corazón para que dé vuelta en su propio eje con los dos dedos. Si hago zoom in con los dedos o zoom out, se va a poner más pequeño o más grande según lo que yo haga. Aquí estoy viendo mi modelo de realidad aumentada. Entonces, yo puedo con ellos planear la clase. Pero lo que yo les decía, ojo con la técnica, porque las tecnologías sin pedagogía no sirven de mucho, son ineficientes. El otro día, alguien intentó dar una clase con realidad aumentada y lo que hizo fue lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Yo, como profesor, estoy proyectando la imagen y se la estoy mostrando por Zoom, pero él lo estaba mostrando por un video BIM. Y finalmente los estudiantes seguían sentados viendo lo que él hacía en el celular y los estudiantes no interactuaban. Entonces ahí no hay innovación pedagógica, aunque esté utilizando realidad aumentada. Da igual que lo hubiera hecho con diapositivas en PowerPoint. Da igual. De igual forma, no hubo interactividad por parte de los estudiantes. Quiere decir que la realidad aumentada por sí sola no hace nada. Así que no es que yo le muestre a los estudiantes, que ellos interactúen con él. De esta forma, ¿qué debería hacer, hombre? Para la próxima clase, todos traigan su celular, mandarle, pues descarguen Arlopa, mandarle el enlace del modelo. Arlopa también permite crear códigos QR y con los códigos QR, ellos pueden con la cámara acercarla y el código QR se transforma en la realidad aumentada. ¿Sí? Ustedes simplemente le traigan Arlopa descargado y hacen el ejercicio en el aula de clase. Entonces, esto es realidad aumentada. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, yo que soy profesor de tecnología, vámonos aquí a ciencia y tecnología. Imagínense que estamos viendo unidades de almacenamiento, por ejemplo. Estoy viendo la generación de las computadoras y voy a proyectar una computadora de finales de los 80. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Estoy proyectando. Aquí se está proyectando la computadora completísima. Una computadora. Aquí está proyectando. Esperemos que termine. ¿Sí? Tengo una computadora de finales de los 80. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿La están viendo? Y puedo mirar y puedo explorar. Aquí estoy acercando el celular. ¿Sí?
y puedo ver exactamente cómo es. Lo que pasa es que no está fijada, ¿sí? Y puedo verlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Estoy viendo, por ejemplo, memoria USB. Vamos a ver. Estoy viendo cómo una diferencia entre los dispositivos móviles y ahí me aparece. Y puedo mirar lo que quiero. Entonces, esto es realidad aumentada. Vamos a hacer esa práctica. Van a entrar a Arlopa. Aquí entren a Play Store y van a descargar Arlopa. Voy a ponerles aquí Arlopa. Vamos a ver si aquí me genera los códigos. Voy aquí Arlopa, Google Play. Aquí les voy a mandar el enlace de Arlopa por Google Play y de la App Store. Y les mando el enlace para la App Store. Ahí les mando Arlopa. De esta manera, eh, les invitamos a que podamos hacer la práctica. Entonces, descarguen. Vamos. Susana, tienes manito levantada. Cuéntanos qué pregunta tienes. Profesor, qué pena, ¿será que puedo compartirle en el chat un pantallazo de cómo me sale Arlopa a ver si es ese para descargar? Claro, claro, claro. Gracias. Claro, con todo gusto. Vale, vamos para ver. Ah, es que no, creo que no he habilitado el chat todavía, sí. Ah, y ahora sí. Ya tienen el chat abierto. Ok, ok. Vamos a ver. Veamos a ver. Él te deja hacer muchas cosas gratis, Marta. Te deja hacer muchas cosas gratis. Vale, aquí les activo, dice Susana, ve, pero aquí lo tienes, sí, ahí lo puedes, esa es Arlopa, sí señor. Esa es, ese es esa es la aplicación. Ese muñequito, yo no sé por qué en algunos sale ese muñequito y en otros sale diferente. Vamos a hacer la práctica. Marta, ¿cómo estás? ¿Puedes regalarnos tu... Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Mire, profe, yo me metí por Google, ¿no? Ujú. Para bajar la aplicación. Pero ¿estás en tu computadora o celular? Qué pena la pregunta. Bueno, tengo mi celular en mis manos y tengo la laptop prendida también donde estoy escuchando la clase. Vale. Sí, porque creo que por la computadora no lo vas a poder utilizar. No, ok, pero hay otra cosa que me dice que tengo que pagar $14. Y no te da una opción de gratis, o sea, no te da una opción que diga, por ejemplo, usar gratis o probar gratis, porque honestamente él da la opción de, o sea, hay cosas que son pagas, pero hay otras que hay muchas cosas que son gratis, ¿ya? Muchos Dice está recursos aquí gratis. Google Play. Ajá, Ajá, pero también ahí se paga. ve, vamos a ver.
Play. Por ahí. Porque es que a veces, por ejemplo, ¿qué pasa con la Play Store? No sé, con Google Play de Android, no sé, pero a veces en la App Store, si yo tengo pendiente pagos de almacenamiento, me cobra la aplicación de App Store, pero no, no es la aplicación de Arlopa la que me está cobrando, sino son procesos pendientes de pago que tengo con el sistema. ¿Sí? No sé si podrá hacer esto. Por ejemplo, yo estoy aquí entrando a Google Play, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo, pues, obviamente instalar, ¿sí? Mira que esta no me aparece como paga. Entonces sería muy bueno, no sé si me regalas pantallazos para ver qué te sale. Ok. Sí puede pasar que de pronto, por algunas versiones, de pronto no ha actualizado o no han actualizado el sistema operativo del celular y puede suceder que no puedan instalar hasta que no actualicen el sistema. Vámonos a la práctica. Yo tengo que respetarle la práctica a quienes la están haciendo. Entonces vamos a dar la práctica y regresamos en 10 minuticos, ¿ok? Para que practique. Mientras que esté la práctica, micrófono y cámara están apagados. ¿Qué pueden hacer? Quienes no les funcione Arlopa pueden descargar otra aplicación. Pueden poner realidad aumentada y prueben otra aplicación de realidad aumentada. Que no era español y no logré esa configuración, quizás tenga que hacerlo al instalar la aplicación. Vale, perfecto. Aquí veo viendo. Qué genial esto, me encanta. Hice otra con un caballo que se movía perfecto. Y con los niños les fascina lo que dan clase. En educación básica con realidad aumentada es genial. Ok, perfecto. Ok, veamos. Dice listo, lo hice, estoy muy emocionada. A mí no me gusta la IA porque sí tiene ventajas y desventajas, pero en realidad no la conocía así. Poder realizar todo lo que hasta ahora se ha hecho. Espectacular. La ranita. Vale, perfecto. Yo giro pues para girar la imagen con dos dedos. O sea, con un dedo la mueven, con dos dedos la giran, eh, haciendo el gesto de pinza con los dos dedos, logran hacer pequeña. Sería como hacerla pequeñita y zoom out, hacerla grande. ¿Sí? Ok, perfecto. Me encanta que las actividades las estén haciendo, de eso se trata. ¿Ok? Ah, Eh, al- unas me preguntan si mis presentaciones son hechas en Canva, pues las hago en PowerPoint algunas. Las de hoy han sido hechas en Canva, sí, pero pueden tener el mismo resultado con PowerPoint. De hecho, hay una clase donde les enseño a hacerlas. Ricardo, sí, dependiendo. Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué puedes trabajar? Por ejemplo, en tema de arquitectura, diseño de planos, sistemas eléctricos. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo matemática booleana, que trabajo álgebra booleana, que trabajo con puertas digitales, pues sí encuentro circuitos digitales lógicos. Pero vuelvo y repito, o sea, la tarea hay que hacerla. Si de pronto no es Arlopa, habrán otras de matemática que sí están disponibles. Porque hay aplicaciones que son especializadas. Por ejemplo, soy profesor de arquitectura. Yo busco realidad aumentada en arquitectura y aparecen aplicaciones especiales para arquitectura de realidad aumentada, ¿sí? Estás en un sitio y quieres poner un televisor, un juego de cuarto y con la cámara miras ahí cómo se ve. Soy médico, quiero tener, ahí pongan medicina realidad aumentada y hay aplicaciones especializadas para el tema
del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, hay herramientas que son ya más específicas. Arlopa no es la única. Claro, Arlopa te permite crear tus propios modelos de realidad aumentada. Y ahí hay unos tutoriales que te pueden enseñar. Ok, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar, me quedan unos 20 minuticos y quiero hacer otra práctica. Perfecto. Vamos a ver. Tengo manito levantada. Marta, ¿cómo estás? Hola, Marta. Hola, profesor. Bueno, no pude entrar. Hice las dos actividades que hizo la primera clase, en la primera fase de la clase, Ujú. pero en esta yo no he hecho nada. Nada, no ha podido. Ah, bien, pues yo que le invito a que mañana de pronto con un poquito más de calma haga nuevamente el intento con la clase grabada, de pronto pruebe otro dispositivo en el caso que sea el tema del dispositivo. Y pues bien, habrán unas que funcionan, otras que no. ¿Vale? Vamos aquí a... Tengo un momento levantada Alejandra Díaz. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches, profe. Hola, Muy extraordinario lo de esa me alegra. aplicación. Excelente. Es una estrategia más que, que puede llegar a reemplazar como esas exposiciones a veces aburridas, ese trabajo con diapositivas. Uy, extraordinario, Me me alegra parece. mucho. ¿Lo pudiste hacer? Sí, señor, lo hice y se lo mostré a mi mamá y se aterró. Y dijo, Mira, mm, te pregunto, ¿no tuviste problema para instalarla? ¿Te cobraron? no, no, señor, la instalé desde el celular. ¿En Y qué no, en qué parte estás? ¿En qué país? yo soy de Colombia, Ah, de un vale. pueblito llamado Flandes Tolima. Ah, ok, perfecto. Bien. No, Girardot, Flandes Tolima. ¿por qué te pregunto? Para ver si de pronto es que en algunos países cobran, en otros no, o de pronto está en una aplicación distinta. Ah, no, sí, señor, se me facilitó, aunque la red molesta mucho por estos lados, pero no, pude bajar. Vale, gracias, Alejandro. Francisco tiene manito levantada también. Buenas noches, doctor Eber. ¿Cómo estás? Dice que sí primero batallé, porque me parecía como un monito, Ajá, sí, pero pero es ya la... busqué otra aplicación y ya me apareció la que debe ser, como la lupita. Pero lo que no pude lograr hacer bien es que usted me dijo que se fija en la mesa Ujú, y la mesa reconoce el plano y luego ya aparece el dibujo que yo escoja. Eso ujú. sí no lo pude hacer. Sí pude hacer, yo puse por ejemplo un dinosaurio Rex que le gusta mucho a Ah, mi hijo, claro. pero no pude fijarlo así como lo hizo usted. No sé si puede explicar otra vez. Vale, claro, 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 cómo no. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Permítame acá. Eh, que regálenme acá un momentito. Ya voy a compartir. Eh, voy a compartir pantalla. Me estoy conectando con el celular porque me había salido. Recuerden que la clase de mañana es a las 7 de la mañana, hora colombiana. La clase es de 7 a 9. ¿Ya? Para que la tengan presente, ¿ok? No se conecta mi celular. No, pero a ver. Ahora no se quiere conectar.
¿Ve? No me, no se me está poniendo problema para conectarse mi celular. Vale, aquí está intentando nuevamente. Ya creo que me conecté. Pero nada, sale conectando y de ahí no se mueve. ¿Será que me va a tocar? Ya creo que se conectó. Ahora sí. Vale. Vamos a conectar, compartir pantalla. Bien. No están viendo pantalla, ¿no? Que según esto. Ahora sí. Ah, me puso difícil. Entonces vamos a hacer leccionalmente. Entonces entramos a Arlopa, que la tenemos instalada en nuestra máquina. En este caso me voy para modelos. Él me está diciendo que intentó poner un dinosaurio. Me voy a la opción de dinosaurios. Ahí están. Los que me aparecen con el botón premio significa que son pagos. Los que me aparecen con, con un símbolo de reproducción significa que para poder usarlo tengo que verme un video publicitario. Y los que no me aparezcan con nada es porque están completamente gratuitos. Por ejemplo, aquí aparece el T-Rex, que creo que es el que él quiso. Y aquí pues voy a ubicar la parte plana. Él ahí se ubica. Mira ahí, me creó la parte plana. Y cuando esté la parte plana, le doy un solo con el dedo, ¿sí? Para que él fije la realidad aumentada en esa parte donde hemos estado, ¿ya? Desde que se cargue. Y mientras que él se está cargando, no puedo hacer nada, no puedo ni encoger ni nada. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ahí está, lo alcanzo a ver por la sombra. Ahora lo que voy a hacer con la pinza, con el dedo, voy a bajarlo para cambiarle el tamaño, ¿sí? Y que pueda estar en un espacio en el que yo lo pueda ver. Ahí está fijado. Con los dos dedos, ¿sí? Con los dos dedos puedo mover para que gire la animación, para que gire la animación, ¿sí? Ya, y ahí está. Ahora, hay programas, hay uno que se llama Jurassic Park, realidad aumentada, donde aparecen muchos más dinosaurios y hasta interactúan, hacen otro tipo de movimientos, son un poco más avanzados. Así que hay muchas aplicaciones. En la parte de abajo puedo tomarle una fotografía, ¿sí? Puedo tomarle una fotografía, ¿ya? Y él ahí, cuando le tomé la foto, en foto, ya él ahí me va guardando las fotografías que yo le voy haciendo. Ese sería como el ejercicio inicial, mire todo lo que hay, ¿ya? Y que ustedes pueden de pronto disfrutar. Hay mucha información, por ejemplo, de dinosaurios que ustedes pueden disfrutar, ¿vale? Jenny tiene la manito levantada. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Eh, gracias. He hecho todo el procedimiento, la explicación súper bien, descargué la aplicación, hago todo, pero la parte de que es de descargar lo que yo estoy haciendo para poder ver
los dinosaurios así como aumentada, no me da, o sea, no, no, eso no lo logro hacer, no sé, yo coloco el teléfono en la parte plana, lo muevo como dice allí, lo toco, pero no me carga. Entonces Bueno, no sé qué pasará a- porque ahí te aparece unos numeritos cargando, ¿sí? no me aparecen los numeritos cargando. Mm. Ahí sí habría que revisar qué puede estar pasando. Hay algo que sí hay que tener en cuenta y es que esta aplicación requiere que de pronto tengan una buena conexión porque se pone lento para poder hacer el cargue, sobre todo cuando es la primera vez que la estás utilizando, ¿ya? Entonces yo que te Ah, sugeriría que ok. de pronto mañana puedas practicar y si no logras, en la próxima clase que estén conmigo, levanta la manito y me comentas para ver qué puede estar pasando, ¿ok? Muy bien, profe, muchísimas gracias, muy Vale, no, amable. gracias a usted. Vale, pues ya nos quedan son 12 minutos, no es mucho lo que puedo avanzar con respecto a las prácticas, ¿ya? Sí, pero vamos aquí a terminar. Vamos a terminar. Entonces, hoy el aula 4.0 está fundamentada en la realidad aumentada, en la gamificación. El lunes hacemos un ejercicio de gamificación que es muy interesante, que sé que les puede gustar a ustedes, sobre todo como profesores. Entonces, la aula 3.0 se basa en la autorregulación, que tiene que ver con los niveles de conciencia de cómo el sujeto aprende. El aula invertida, también quiero hacer un ejercicio de aula invertida, ya no nos da tiempo a hacerlo hoy. Aprendizaje adaptativo, autonomía del estudiante y obviamente el e-learning, que es el aprendizaje móvil, ¿sí? El uso del celular es fundamental en este tipo de aula. El celular deja de ser una amenaza, deja de ser una, un problema y se convierte en un potencializador. No es un camino fácil lidiar con el celular en el aula de clase, pero ese es el reto. Bien, hoy hicimos un ejercicio de Arlopa que estuvo muy interesante. Pues la web 4.0 es una web pues, que ha revolucionado grandísimo, ha revolucionado mucho. O sea, es sorprendente. Ayer vi un video de alguien que, que nos mostraba, obviamente, y recuerdo mucho, porque sí lo recuerdo, eso siento que fue como ayer, pero ya pasaron ya 2 años de eso. Sí, aparece aquí tengo, no, a ver si yo creo que lo guardé. Vamos a ver dónde es que está. Mm, vamos para ver que aquí no soy muy diestro. Mm, ¿dónde está? Ese que está. Guardado, notificaciones. Yo guardé un video en estos días, pero no, qué pena usted no. Mostraban cómo hace 2 años y medio alguien había hecho un video de Will Smith eh, con inteligencia artificial comiendo con espagueti y daba risa, ¿sí? 2 años después, recrean el mismo video y ya es hiperrealista completamente. Entonces es algo muy interesante, ¿ya? Eh, que podamos reconstruir las cosas. Entonces la inteligencia artificial ha generado un avance muy significativo en todas las esferas. Entonces aparece el metaverso, eh, que fue una realidad proyectada desde el año 2021. 2022 entramos con el metaverso. Año 2024, los grandes de las tecnologías, Zuckerberg, Bill Gates, Apple,
anuncian al mundo el fin de la era del smartphone, ya le pusieron fecha de caducidad, estiman que o sea, en el mundo del año 2030 ya los smartphones van a ser replanteados por las gafas de realidad virtual. Quizás de pronto nosotros acá en Colombia va a ser una realidad que estaremos proyectando por allá en el año 2032, 2033, más o menos. Se estima que en 5 años, 6, ya debe ser un hecho el acceso completo y la transformación de la web hacia la realidad virtual. Ya desde la industria de los MOOCs se han avanzado avances significativos entre la relación en las interfaces cerebro-máquina. Ya hay chips que de alguna manera permiten desde estímulos neurológicos controlar las máquinas. Pues cada vez hay más la inteligencia artificial generativa es sorprendente. Eh, por allá en los años 2005, cuando veíamos las películas iniciales de Iron Man y veíamos a Iron Man hablando con su traje, con su inteligencia artificial y cómo se apoyaba en él para hacer los cálculos que hacía y hablaba y uno decía, wow, hoy en día es una realidad. O sea, hoy en día yo me monto en mi carro y activo el modo de conversación de ChatGPT o de Perplexity y voy literalmente, hagamos que estoy leyendo sobre, por ejemplo, en estos días, al inicio del año estaba leyendo, estaba escuchándome o leyendo El hombre más rico de Babilonia y me ponía con la inteligencia artificial, mira, estoy leyéndome este libro, es interesante porque el autor planteó esto, tengo una duda con respecto a esto, ¿qué otros libros de pronto conectan con esto? Me toca preparar una conferencia y voy en el carro platicando sobre la conferencia con inteligencia artificial, que pues si me toca preparar, por ejemplo, una conferencia para una comunidad cristiana, pues también voy argumentando, necesito que me ayudes, hazme una exploración sobre este tema. Y es sorprendente, o sea, hoy en día esto es una realidad. Entonces, hoy en día hablamos de la educación 4.0, el aula 4.0. Ya no hablamos de un aula solamente coestructurante o de un aula autoestructurante. Ahora hablamos de un aula transestructurante. Es decir, trans es que es compleja, intenta religar todos los aspectos de la vida real, ya no ver el aula como física, química, biología, sino ver el conocimiento como que en un problema voy a requerir matemática, biología, física, química, en donde se ve la realidad de la complejidad, donde la realidad no segmenta el conocimiento. Si yo me voy ahora a la cocina y me preparo un té verde, en ese té verde hay física con el centrifugado o con las revoluciones de la licuadora al procesador de alimentos. Hay biología por los nutrientes que se están intentando consumir a partir del batido verde. Obviamente hay química. Allí también hay algo de ciencias sociales, de autoestima, por qué lo hago, el impacto que tiene ese batido verde en mi salud y por ende el impacto que tiene en mi salud al sistema de salud del país. Es decir, hasta hacer un batido es un evento que es transdisciplinar. Ahí están todas las disciplinas incorporadas en un evento tan arbitrario, tan común como hacerse un batido y tan complejo como hacerse un batido. Un aula 4.0 es un aula completamente que ya reconoce la realidad virtual, la inteligencia artificial, el metaverso, la interfaz cerebro-máquina, donde la autorregulación está presente, la complejidad está presente. Por eso este diplomado tiene como ese enfoque de pensamiento complejo. En lo experiencial, ¿sí? Juega un papel fundamental en este aula 4.0. Entonces, ya nosotros ya hablamos del e-learning, del aprendizaje experiencial. Así que ese e-learning es una mezcla entre constructivismo, conectivismo y pensamiento complejo. Esa realidad del pensamiento emergente de la educación 4.0, pues ya
religa los grandes avances de la educación de los últimos 50 años. Constructivismo, conectivismo y pensamiento complejo. Así que un profesor ya no es alguien que tenga una sola herramienta, como antes. Yo utilizo Word y Excel y PowerPoint, ¿no? Ahora nuestros entornos personales de aprendizaje se vuelven un ecosistema personal que se integra a mi ejercicio docente. Y eso es lo que buscamos en cierta medida en este diplomado. Vale, cerramos nuestra segunda clase en el día de hoy. De todo corazón espero que esta segunda clase haya llenado las expectativas. Me cuentan por el chat cómo se sintieron. Estamos aprendiendo. Mañana la clase a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Y el lunes nuevamente retomamos a las 6:30 de la tarde. ¿Ok? Me alegra muchísimo que estén contentos. Vale. Vale. Sigan nuestras cuentas, porfa. Yo les compartí 2 cuentas ayer. Voy a compartírselas nuevamente, porfa, para que puedan seguir nuestras cuentas. Estas son cuentas personales de Profeber. Ahí se las mando, Instagram, para que las tengan acá. Y una donde desarrollo contenido se las comparto. Vale, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.